para otras personas, o si en algún momento ustedes quieren como retomar algunos de estos temas, pues lo subiremos ahí en nuestra página que tenemos de YouTube como Dolum Consultoría, y pues para que también sea accesible para cualquier otra persona. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Y si en algún momento ustedes quieren compartir, con todo gusto, hay un chat ahí que pueden escribir, o pueden abrir su cámara o su audio y pueden hacer sus preguntas. Al final tenemos la intención de que se pueda llevar a cabo alguna pregunta-respuestas de las cosas que vamos compartiendo con ustedes, pero si tienen ahí la necesidad de irlo haciendo en el momento con toda confianza. Y bueno, antes que nada quisiera yo preguntarles un poquito los objetivos de, así muy generales, de lo que nosotros hacemos como Dolum Consultoría. Y somos una consultoría que busca mucho el acompañamiento, pero también la visualización a los duelos y a las pérdidas. Eso es un poquito nuestro cometido, nuestro objetivo, nuestra misión: visibilizar estos procesos, porque sabemos que muchas veces no están autorizados en nuestra sociedad, que de alguna manera han quedado como poco validados, y como que no se les da de alguna manera la importancia a procesos como pérdidas gestacionales o pérdidas de duelo en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros promovemos es visibilizarlo, y hacemos una serie de estrategias a nivel de redes sociales, de videos, a través de acercamientos a organizaciones. Y bueno, eso es una forma de también hacer presencia, y sobre todo también el acompañamiento y atender a personas, familias, grupos, organizaciones que viven algún proceso de duelo, de pérdida. Básicamente, hacemos muchas cosas más, pero básicamente en general es visibilizar los procesos de duelo y acompañar o atender desde a nivel individual, pasando por familias, grupos y organizaciones. Ahora estamos muy contentos porque nos han estado invitando mucho como a ciertas empresas, sobre todo, que busquemos promover o compartir alguna información de cara al tema de las pérdidas, puesto que sin duda el tema de las muertes por COVID es algo que nos está impactando y lo estamos sintiendo cada vez más cerca, ¿no? Y las organizaciones se han dado cuenta que sus colaboradores, sus trabajadores, pues también requieren algunas formas psicoeducativas de llevar estos procesos, y ahí es donde nosotros hacemos un poquito el acompañamiento y la psicoeducación. Entonces, Jessy, si gustas como empezar, Jessy, ahorita a comenzar con el siguiente video. No, no se te escucha, Jessy. Si quieres activar tu micrófono, por favor. Ok, ya. Sí, ya se escucha. Sí, bueno, como invitados tenemos a Camila de Chile. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y también está Martín Alejandro, que es parte también de aquí de Dolo. Y pues una servidora, Jessica Rodríguez. Bueno, para ir empezando, yo les voy a explicar ahora sí que esta importancia de la celebración del Día de Muertos. Es una celebración muy conmemorativa, llena de colores, de vida, que celebramos en nuestra cultura mexicana. Podemos encontrarlos pues ahora sí en estas fechas en diferentes lugares, pues diferentes personas y estados lo hacen de una manera pues diferente. Por ejemplo, esta celebración del Día de Muertos nace a partir de la llegada de los españoles y también a partir de una festividad que se celebraba cada noveno mes del calendario mexica. Esto duraba más o menos un mes, la celebridad, y la que la representaba era la diosa de la muerte. Ella lo hacía ahora sí, con esta representación de conmemorar a nuestros difuntos. Y bueno, también una de las cosas así, pues muy importantes y que se conmemora mucho, pues es hacer esta alusión de nuestro altar de muertos, las ofrendas. Por ejemplo, se nos dice que debemos de como ponerlo como en siete niveles. Ahora sí que pues va a depender mucho también de nosotros. Muchas personas lo hacemos como en 5, en 4 niveles.
Ahora sí que ya va a depender como esa creatividad y esa forma de nosotros crearlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos dice que en el primer nivel es como representar la figura de un santo, una virgen, y esto con la alusión de que sea como una bendición que bendiga nuestro altar de muertos. En el segundo nivel nos dice que es para las ánimas del purgatorio, y en el tercer nivel nos habla que es como poner esa sal para los niños. Y el cuarto nivel nos habla de esa representación del pan de muerto. Más sin embargo, ese pan de muerto pues lo representa con huesitos, ¿verdad? Y también con esa espolvoreado de azúcar, que más sin embargo pues sabemos como en la cultura mexicana pues es muy rico ese pan también. Y en el quinto hace la representación de las cosas que le gustaban a nuestro difunto, por ejemplo, las comidas que le gustaban, ahora sí que las bebidas, ¿no? que disfrutaba él. Y en el sexto nos habla de poner las fotografías de nuestros seres queridos. Y ya en el último paso, pues hacer la representación de poner una cruz que representa como la cruz y el rosario, que es la representación también pues de ahora sí, de bendecir como este altar de muertos, ¿verdad? Y bueno, los elementos que encontramos en el altar de muertos, pues son varios. Uno de ellos son el papel picado. El papel picado hace como la representación de la vida y la muerte. Bueno, algo que se me estaba olvidando, en el altar de muertos también se representan los 4 elementos de nuestra naturaleza, que viene siendo pues el agua, el fuego, el aire. El aire lo representamos en en los papel picados China, ahí se representa como el aire, y también la tierra. Esto se representa desde los granos y que están ahí, por ejemplo, en el altar de muertos. Y bueno, los elementos así importantes que encontramos en el altar, pues viene siendo el papel picado, como lo mencioné ahorita, los objetos ahora que es como un homenaje para nuestros seres queridos. Encontramos las flores de cempasúchil, que la verdad son unas flores muy llamativas, o sea, su color da mucha vida, mucha luz, y esto hace la representación pues de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y también encontramos las calaveritas. Las calaveritas son como la representación de los difuntos, hace la representación de ellos. Y también, como lo comentaba, está el pan de muertos, que es como una manera de gratitud para nuestros seres queridos. Y también el vaso de agua, encontramos ahí un vasito de agua, ¿verdad? Y nos preguntamos, pues, ¿para qué será, no? Es para esta parte como para saciar la sed de nuestros seres queridos, y también habla como una forma de vida, ¿no? De darles vida. Y las veladoras, pues las veladoras son esa parte de iluminar el camino de nuestros seres queridos, y también lo representamos como un símbolo de amor en esas veladoras. Y bueno, también cuando fallece pues un niño, se hace como la representación de los juguetes, se pone en el altar de muertos. Y también encontramos una copa de incienso, y también encontramos ¿cómo se llama? Un cirio. Esa hace como representación ahora sí que como para alejar a los malos espíritus, ¿no? Y también es como ese paso de la vida a la muerte. Y bueno, como encontramos en estas imágenes, pues aquí está la representación del altar de muertos. Ahora sí que, como lo comentaba, cada uno de nosotros lo representamos de diferente manera, ¿verdad? Pero vemos cómo tiene una variedad de colores, de sabores, ¿no? Y que la verdad es muy rica nuestra cultura mexicana. Y también encontramos una cruz de cal, que es como la representación de nuestros 4 puntos cardinales. Y bueno, ahorita vimos este video que pasó, es el Festival de Calaveras que llevamos a cabo en el estado de Aguascalientes. La verdad, esto nace a partir de este grabador, José Guadalupe Posada,
que el principal símbolo que nos representa pues es la Catrina, ¿verdad? La Catrina que sin duda alguna es uno de los símbolos más grandes de nuestra cultura mexicana. Y bueno, lo que se hace en este Festival de Calaveras, muchas personas participamos, participan algunas asociaciones, participan los niños, la familia. Ahora sí que es un festival grande y muy bonito, lleno de colores. Hay carros alegóricos representando pues las calaveras, ¿verdad? Y también lo que hacen, pues muchas personas se pintan, se visten, empiezan a hacer, pues ahora sí que contar historias, eventos, también se hacen corridas de toros, el recorrido de leyendas, también hay un evento que se ilumínale los pies al muerto, que es subir el Cerro del Muerto con gente ir iluminando, ¿no? Está muy padre divertirse en este momento. Los altares vivientes, eventos donde los niños participan, ¿verdad? Llenan dibujan, hacen sus calaveritas en compañía de sus familiares. Y también, pues, esta festividad también llega a otros municipios del estado de Aguascalientes, que viene siendo San José de Gracia. Es iluminar con velas y iluminar ahora sí que el Cristo roto. Y también viene siendo Jesús María. También Jesús María hace muchos rituales, ahí podemos encontrarlo. Real de Asientos hacen un recorrido en el cementerio más antiguo de ese lugar, y pues también se hace la representación ahora sí de las festividades de Día de Muertos. Y en Calvillo, que también hacen recorridos, eventos, ahora sí que representación de leyendas. Y bueno, como decimos, ahora sí que nuestra cultura mexicana está muy enriquecida de esto. Ahora lo comparto, ahora que estoy en otro país, es otra cultura muy distinta a la mexicana, y la verdad es que se valora, o sea, se disfruta. Cuando yo veo esto, cuando yo veo lo que hace mi país, México, digo, wow, qué manera de representar esta manera a nuestros seres queridos, ¿no? Por medio de todos estos eventos, de nuestro altar de muertos. Entonces es realmente muy enriquecedor, muy bonito. Y bueno, de mi parte ahorita sería todo. Le dejaría la palabra a Martín para que nos siga explicando más a detalle. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Jessy, por darnos un pequeño resumen de lo que es un poquito esta celebración del Día de Muertos. Y bueno, por ahí, ¿cómo podemos un poquito como sacar o de alguna manera identificar algunos aspectos valiosos de estos ritos, de estas ceremonias, de estas situaciones sociales que llevamos en nuestro país? Por una parte, me parece valioso como que podemos rescatar que es una forma de recordar a los que han muerto, y de alguna manera es una especie de autorización de recordar a nivel social, a través de ciertos ritos, a la gente que se ha adelantado en el camino, ¿no? Y que nos deja entrever que las características que tenían esos seres queridos las podemos poner un poco de manifiesto y buscar que se atestiguen a nivel social y cultural a través de un altar de muertos, ¿no? El hecho de poder compartir algunos aspectos de la personalidad, de las características de la persona que amamos, sin duda es importante, puesto que en un proceso de duelo siempre es valioso compartirlo, comunicarlo y generar una charla entre los que se han ido y lo que ha representado para nosotros su partida. Por ello, creo que en ese sentido, desde un punto de vista psicológico, vale la pena como considerar que el hecho de recordarlo y de que se autoriza a nivel social, que puedes hablar de algo que representa para ti y que al final ves cómo los demás también coinciden con algunas cuestiones de tu sentir, de tu experiencia, de recordar a esos seres queridos, sin duda es muy muy importante. Esto nos deja entrever que siempre este pensamiento de recuerdo hacia las personas
se han partido, siempre este pensamiento y este recuerdo está latente y constante en los deudos, en los sobrevivientes, en las personas que viven un duelo. Siempre sus seres queridos se mantienen vigentes en su corazón y en su pensamiento, pero parece que en este momento se autoriza para que se pueda expresar, ¿no? Y eso es lo que me parece valioso de fondo. Este tema de la convivencia entre los vivos y los muertos a través del simbolismo, del folclore, de los ritos, me parece valioso que en esta cultura podamos como integrarlo. Cabe mencionar que ahora por el tema de la pandemia justo se ha alterado todo esto porque obviamente no hay mucho de estos eventos que se llevaban a cabo cada año y efectivamente ahí vemos cómo también hay una ausencia de rituales o de convivencias que en su momento pudieran haber sido favorables para el procesamiento del duelo o de la pérdida y que en ese sentido tenemos que recurrir a solamente ponerlo a nivel familiar y comentarlo a nivel familiar. Por ello creo que puede ser una oportunidad el hecho de establecer un altar de muertos en casa y poder buscar llevar ciertas características que se llevaban afuera, como era el compartir y el hablar de lo que representa para cada uno, ¿no? Y en ese sentido, en el fondo, se da sentido al recuerdo que permanece en el corazón y en la mente de los deudos por sus difuntos. Me parece importante que cada vez que nosotros podamos poner un altar de muertos en casa, quiere decir que también hay una valentía de fondo del doliente, de reconocimiento de su ausencia, pero también de una forma de presencia, que es una forma de relación, es una forma de mantener vivo ese recuerdo por lo que representó para nosotros ese ser querido. Entonces es muy curioso que los ausentes también se vuelven muy presentes de otra manera simbólica, de una manera representativa para cada uno, y es como hacemos lugar a esos ausentes que su relación termina siendo muy distinta ahora. Por tanto, el propósito del duelo es permitir que los vivos integren la memoria de los muertos en sus vidas actuales a través de los simbolismos, los ritos sociales y una nueva narrativa de la relación con el fallecido. Esto me parece muy importante porque creo que a partir de estas ceremonias y estos ritos, y sobre todo de este altar de muertos, me parece que es una forma de ir reconociendo la ausencia. Esta semana he tenido varias personas que me han estado platicando sobre la posibilidad de ir haciendo su altar de muertos aquí en México, aquí en Aguascalientes, y he podido un poco rescatar de ellos la experiencia, sobre todo cuando son personas que han muerto sus seres queridos hace poco tiempo, hace algunas semanas, incluso meses, y el hecho de qué representa para ellos el poner el altar de muertos. Y ha habido una serie de expresiones al respecto, ¿no? Por un lado me han comentado lo duro y lo difícil que es el poner en ese altar de muertos la foto del ser querido fallecido, porque en otros momentos pues quizás se ponía a gente un poquito como con más distancia emocional o que quizás se había procesado ya más la experiencia de pérdida, como pudiera haber sido algún abuelo, alguna abuela, algún tío lejano, pero el hecho de que se ponga una persona que sea tan significativo y tan importante en el día a día del vínculo y ponerlo ahí en la foto y poner cosas que le representaban a él o a ella, sin duda ha sido en su momento doloroso, pero la característica de este dolor parece que es algo muy interesante porque me hablan o me describen un dolor como reparador, un dolor que también una señora me decía, es un dolor como bonito, me duele poner y saber que está ahí, pero por otra parte sé que necesito entender que él no se encuentra ahora ya conmigo, pero también a su vez necesito expresar el que aún se le ama, porque la muerte no termina con este amor que tengo hacia mi ser querido. Entonces he visto, he observado, he escuchado de las personas que viven un duelo últimamente que el tema del altar de muertos viene a representar para ellos una forma de realismo en el sentido de constatar que ya no está, pero a su vez lo pueden conectar con un simbolismo, con un significado que van otorgando cada uno a lo que representa para ellos la relación que se mantuvo con él o con ella en vida y que ahora a través de estos simbolismos y estos significados se mantiene ese lazo continuo. Por ello nos lleva a este segundo aspecto. El otro aspecto que me parece resaltar de estas ceremonias, de estos ritos, de esta cultura que tenemos es mantener el lazo continuo entre los vivos y los muertos. Me parece que en algún momento la propuesta mucho de los profesionales de la salud en relación a estos temas del duelo era
olvidar y dejar atrás, el hecho de soltar. Y hoy sabemos que un lazo continuo, bien llevado, bien estructurado, bien pensado, puede ser muy útil. Y cuando hablo de un lazo continuo me refiero a esos momentos de cómo mantenemos cercano a nuestro ser querido, cómo hacemos que se mantenga en nuestro corazón, en nuestra mente sin tanto dolor, sino que al contrario, que su recuerdo pueda empujar a seguir viviendo e incluso ir rescatando algunos aprendizajes que se van teniendo con esta experiencia dolorosa. Entonces, me parece que el mantener el lazo continuo es muy favorable y puede ser incluso desde el diálogo interno que se pueda tener con él, desde el echarle de menos, desde esta forma creativa que en ocasiones tenemos los seres humanos de dialogar internamente con lo que él o ella pudiera habernos dicho en relación a ciertos temas. En fin, hay una forma, hay muchísimas características de mantener ese lazo continuo sin que eso represente un estancamiento o un olvido de la vida, sino al contrario. Cuando hablo de fructífero es que tiene que empujar, nos tenemos que ayudar de ese reconocimiento del dolor para poder seguir en esta vida. Elaborar e integrar un vínculo continuo fructífero con el ser querido fallecido que invite a vivir es parte de la meta del duelo. Sí, aquí me parece que no podemos decir que el duelo se ha terminado, porque me parece que esa experiencia siempre se mantiene fresca y vigente, y sobre todo cuando es una relación vincular, importante, significativa para nosotros. De alguna u otra forma tenemos que mantenerla viva. Sin embargo, aquí la característica es mantener ese lazo vivo de la mejor manera posible. El duelo es una relación entre el doliente y el fallecido que ahora en diversos grados están ausentes y presentes. En nosotros sentimos dolor, el anhelo en sí mismo en la nueva relación con la persona que solía llenar el lugar ahora vacío. Esto es muy importante porque quiero subrayar sobre el tema de los ausentes y los presentes. Parece que cuando no vivimos un duelo y lo miramos de fuera, simplemente observamos que la persona que ha fallecido físicamente no está. Y entonces desde esa postura, desde esa percepción, observamos que la persona al no estar, entonces es algo que ya se acabó. Para los que están afuera es algo que ya se acabó. Y de pronto es incomprensible saber cómo las personas que viven ese duelo, que fueron las que tuvieron vinculantes con esa persona que ha fallecido, se nos es difícil o complejo entender cómo es que reaccionan como reaccionan, porque parecería que en muchos momentos los echan demasiado de menos y los hacen tan presentes que entonces esa ausencia se vuelve muy presente en ellos. Por tanto, esta relación que se va generando con el ser querido fallecido a través de estos simbolismos y a través de reconocer esa ausencia es lo que señala que se va surgiendo como este sentimiento de anhelo en el camino, ¿no? Y es este sentimiento de anhelo que se termina siendo parte de esta nueva relación simbólica que se mantiene con el ser querido fallecido y que sin duda si se maneja y se integra y si se procesa de una buena forma puede ser un gran recurso para seguir afrontando la vida. Aquí el punto sería importante rescatar que por otra parte es importante como considerar que cada duelo es diferente como personas hay en el mundo, por lo que es valioso que no tratemos de dar como sugerencias como genéricas para que esperemos que esto sea como rápido y que sea transitorio, ¿no? Sino que al final hablamos de una experiencia que se marca en el corazón y en la mente de los deudos y que aquí vamos a buscar mucho el resignificar esa experiencia. Y por último, me parece que también podemos rescatar de estas celebraciones y de estos ritos, por una parte, la concientizar la vida a partir de la muerte. Me parece que hoy el tema de la pandemia pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad humana por la posibilidad latente de morir. Y en ese sentido, tenemos que replantearnos y cuestionarnos el tema de la muerte a partir de nuestra vida, no como intento de una angustia y una ansiedad desmesurada, sino como ese momento en donde somos conscientes de la finitud, de la precariedad, de la posibilidad de morir y en ese sentido, al tiempo de describirnos vivos, ¿qué hacer con eso que se mantiene vivo en nosotros? ¿Qué hacer con la vida que hoy tenemos? Que a pesar de que la contingencia y las situaciones que hoy vivimos son azarosas, inciertas y complejas,
¿Cómo hacer para que a pesar de eso poder ir posibilitando, no sé si el disfrute de la vida, pero sí por lo menos el vivir con mayúsculas, que implicaría concientizar la posibilidad que nunca en otro momento vamos a estar aquí coincidiendo ustedes y yo, y que hoy de alguna u otra manera estamos, y que mañana no lo sabemos, y que esa es parte de la incertidumbre de la naturaleza humana, pero hoy que lo tenemos, ¿qué podemos hacer para poder valorar o disfrutar esto que hoy tenemos como vida? La naturaleza de la vida en su precariedad es por tanto significativa existencia. Es muy interesante que la vida se vuelve valiosa a partir de esa precariedad y esa posibilidad latente de morir. La vida pareciera cobrar sentido en la medida en que vamos a morir, puesto que si nunca muriéramos, quizás la vida no sería lo mismo. Y de pronto hay gente, o habemos muchas personas, o hemos tenido muchos momentos donde nos hemos vivido como si nunca fuéramos a morir, o como si los que fueran a morir fueran los demás. En ese sentido me parece que descuidamos un propósito, un significado profundo de la vida misma. Nos olvidamos de algo valioso en esta vida, que es la posibilidad de morir, pero no para angustiarme, sino para aprender a reencontrarme en esta vida, en este vivir, en esta capacidad de ir integrando la vida en sí misma. Enfrentarnos a nuestra muerte inevitable es solo una carga mientras ignoramos el papel de la mortalidad en tornar nuestra vida en primer lugar, nos decía Han Jonas. En ese sentido, el cometido y el aprendizaje y la búsqueda de que este miedo a la muerte, esta ansiedad ansiedad o angustia de la muerte, buscar cómo transformarla en una manera de integrarla en el presente, de ir valorando nuestra vida a partir de esa posibilidad de morir. Entonces ahí es donde observo que la vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda, donde el hecho de que tengamos la posibilidad de hoy tener una ritualización o un altar de muertos nos habla de esa complementariedad de la vida y de la muerte, de esa relación de la vida y de la muerte, puesto que también en nuestra cultura que hoy vivimos del éxito y del poder y de la búsqueda del hacer, vamos olvidándonos de esta capacidad de integrar la vida y la muerte en el día a día, y con ello la sensibilidad de ir viviendo poco a poco lo que nos va marcando nuestra vida. Y bueno, antes de esto quisiera yo dar la palabra a Camila, que nos complementará mucho con lo que ahora vivimos sobre el tema del duelo, por las cuestiones de COVID, por todas las manifestaciones que podemos esperar algunas personas al tener estos procesos de duelo por COVID. Y bueno, ya al final regresaríamos como a promoverles alguna actividad que puedan llevar a cabo con el tema de su altar de muertos. Y bueno, ahorita paso entonces la palabra a Camila, quien le doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Camila, pues mira, si puedes o quieres compartir tu pantalla y activar tu micrófono. ¿Cómo lo hago para compartir la pantalla? Sí, ahí al lado de la manita hay una que dice compartir pantalla, ahí con eso, y luego ya nada más es activar. Ok. ¿Lo ven bien? ¿Hola? Bien, adelante Okay. Camila, se ve perfecto. Ok. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Martín, por la invitación. Me siento muy halagada de que hayas pensado en mí para poder compartir esta plática, esta conversación. Me presento, yo soy Camila Lauterbach, yo soy psicóloga clínica, tengo un magíster en psicología analítica junguiana, soy experta en duelo en IPIR Barcelona, y en este momento estoy certificándome en una metodología que se llama Sandplay. Y bueno, ahí tienen mi cuenta de Instagram por si quisieran seguirme.
la verdad es que yo comparto con pensamientos. Mi objetivo es visualizar la muerte, es poner el tema sobre la mesa. Y bueno, los invito a la conversación. Camila, nada más, antes que sigas, ¿podrías ¿Sí? activar nada más tu cámara para poder verte? Ay, pero es que... No, ahí mismo donde está... No, lo haces bien, está perfecto, nada más donde está la parte de el video, nada más darle clic y seguramente te va a aparecer. Sí, mira, como lo Ay, tenías estaba perfecto, si quieres, mira, pones la presentación. sí, Ajá. es que no me manejo tanto, No, perdón. no, no te preocupes, es que si es una plataforma nueva, bien, genial. Pero ahí se ve la presentación. Ahí se ve perfecta la presentación Ya, ok. y nada más igual donde está el punto rojo de llamada, a un lado hay como una Sí, camarita, ahí nada más ponerle activar. ahí. Ajá. Ah, Bien, Camila, ahora sí ya nada más pones la presentación. Bien. ok. Gracias. Entonces, oh, gracias a ti. Ok, disculpe mi analfabetismo digital. Ok, bueno, quiero partir hablando un poco del contexto en el cual estamos este 2020, este curioso 2020, por decirlo de una manera simple. Em, Cómo la pandemia ha cambiado, ha puesto de relieve temáticas que antes nosotros dábamos por sentado, situaciones que para nosotros eran súper cotidianas, ya no lo son, y cómo se ha trastocado todo lo que tenga que ver con los hábitos, con la cotidianeidad, con lo que para nosotros era normal, entre comillas, y eso evidentemente ha llevado a una situación emocional muy particular, marcada por mayor soledad, por este aislamiento social un poco impuesto, por supuesto. Y lo que tú decías, Martín, del tema del temor y de la vulnerabilidad y de contactarnos con la posibilidad cierta de morir, que eso siento yo, salvo algunas excepciones, poca gente se lo plantea, poca gente lo conversa, poca gente se da el espacio para poder meditar. Por ejemplo, si el día de mañana yo me muero, ¿qué quiero que hagan con mi cuerpo? ¿Cómo me gustaría que fuera mi despedida? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Son temáticas que en general están como bastante alejadas de la conciencia, y que a partir de esta pandemia a muchos nos ha hecho o les ha hecho contactarse con esa finitud y empezar a pensar temas que antes estaban absolutamente vetados. Y existe también una sensación de descontrol, una cosa muy angustiante de no saber realmente qué es lo que va a pasar. Aquí, por lo menos acá en Chile, por suerte, todavía no estamos con un rebrote importante. Si bien los colegios, las escuelas están empezando a volver a clases presenciales, todavía está todo en una nube, todavía no hay ninguna información a ciencia cierta, y eso efectivamente genera una situación de descontrol, de vulnerabilidad, de angustia, de ansiedad, que sin duda como que te pone en una predisposición emocional distinta a que si tú estuvieses viviendo un duelo, no pandemia. Entonces, primero partamos por eso, ¿no? Luego, algo súper importante, pero que no es, que en el fondo muchas personas también lo pasan por alto, eh, que el duelo es un proceso que se vive de distintas maneras, que no hay una carta, que no hay una receta, no hay una indicación de cómo vivirlo. Y dentro de esta pandemia que estamos viviendo ahora,
es súper importante también realzar eso, que el proceso de duelo cada persona lo va a vivir de manera distinta y por esta condición previa que les contaba antes, va a haber como una variedad de sintomatología que probablemente en otras condiciones no se hubiese visto, ¿no? Pero ¿qué es lo que más importa acá? Dejar en claro que el tema del duelo no es una enfermedad, que es un proceso y que es en el fondo el costo de una relación que se perdió, ¿no? Entonces, para poder ir matizando todo esto. ¿Qué es lo importante? Siento yo que aquí hay algo clave, que es que cada persona tenga la capacidad de poder reconocerse como una persona en duelo, como una persona que está pasando por un proceso complejo y poder validarse, ¿sí? Y después, bueno, lo voy a decir más adelante, el tema de los ritos es una validación social, es una etiqueta que yo me puedo poner para decir, en este momento yo estoy pasando por un proceso complejo porque falleció una persona importante para mí. Y el rito básicamente lo que hace es contarle al mundo que tú estás en un duelo porque perdiste a alguien, a un ser querido, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo el impacto de la muerte de un ser querido más el impacto de la pandemia. O sea, es una situación emocional muy vulnerable, es una situación súper compleja que precisa de mayor atención, precisa de mayor conversación sobre el tema y en ese sentido yo siento que hay que hablarlo, hay que compartirlo, hay que visibilizarlo y hay que validarlo, ¿sí? Entonces, si nos vamos netamente a lo que se ha visto en los dolientes por COVID, lo más importante, lo que más refieren tanto los pacientes como otras personas que no necesariamente han estado en consulta conmigo, es el tema de la dificultad para poder aceptar la muerte. ¿Por qué? Dadas las condiciones sanitarias, si una persona muere por COVID, no hay ninguna posibilidad de poder acercarse a, por ejemplo, lo que uno podría hacer como vestir a la persona, si tiene un anillo, si tiene un collar, sacárselo uno mismo, guardarlo en una bolsa, eso ahora está vetado. Entonces, esa imposibilidad de poder preparar el cuerpo, de poder agarrar la mano de la persona recién fallecida que está aún tibia, marca una diferencia abismal. Y sin duda se suma como un problema, digamos, como una complejización a todo el proceso de duelo. El no poder estar en esa cercanía, en esa cosa tan humana, ¿no? De que cuando alguien fallece, de poder darle un último abrazo, hablarle una última palabra, sentir que la persona que uno, digamos, pudo preparar para este trance hacia la vida eterna, digamos, a la persona que uno quiere, que uno lo puso, le hizo cariño, lo vistió, etc. Eso con COVID está absolutamente fuera de las posibilidades. ¿Y qué es lo que podría pasar con los sobrevivientes? Que esto es algo que se ha visto en distintas investigaciones que han hecho a nivel mundial y yo también lo he visto con mis pacientes. Hay una sensación de invalidez de la persona, del sobreviviente, de no haber podido acompañar a su ser querido en la lucha COVID.
Generalmente las historias son, llevé a mi ser querido al hospital, lo dejé en la puerta y después no lo vi más hasta que recibí un llamado telefónico diciéndome que mi ser querido había fallecido. Entonces hay una imposibilidad de acompañar, ¿no? En cualquier enfermedad, digamos. Incluso ahora, no sé cómo estará la situación en México, pero acá en Chile, por ejemplo, si yo quisiese estar en una clínica, en el hospital con mi hija, yo tengo que internarme con ella, o sea, yo no puedo salir, no puedo ir a la cafetería, no puedo salir a tomar aire a la calle, o sea, yo tengo que estar encerrada en la pieza con mi hija, sin poder salir. Hay mucha culpa, sobre todo pensando en la posibilidad de que uno pudiese haber contagiado al ser querido. Si uno vivía con esa persona, siempre a uno le va a quedar la duda, ¿habré sido yo? ¿Habré hecho algo mal? ¿O qué hice mal que quizás pude haber contagiado a esta persona y nunca me enteré, no lo supe porque estuve asintomático, por ejemplo? Luego la posibilidad de estar enfermo, esa sensación de decir, bueno, si mi ser querido, que era una persona relativamente sana, que no tenía una enfermedad preexistente, tuvo COVID y falleció, bueno, entonces, ¿qué queda para mí? Yo también me puedo morir, ¿sí? Esta sensación de que la muerte pudo ser evitada, esta cosa como más rumiativa, ¿no? De que, bueno, si yo no hubiese ido a este lugar, si yo me hubiese lavado mejor las manos, si yo hubiese ocupado la mascarilla, etcétera, son temáticas que pueden aparecer súper intrusivamente y ser muy desgastantes, ¿no? La situación de muerte en sí, también lo que me han reportado mis pacientes es que es súper delicada. Como está todo el sistema sanitario colapsado, hay poco acceso a la información confusa, que me imagino que tiene que haber pasado en muchos lugares que llaman y dicen, bueno, falleció, no, es que parece que no falleció, es que me dieron mala información, es que el doctor de turno dijo esto, es que la enfermera dijo esto otro, entonces una confusión espantosa y eso lo único que hace es poner en muy malas condiciones a los deudos. Bueno, lo que estábamos hablando antes, la ausencia de despedida, esto que tiene que ver con la pasividad frente a las decisiones. En el fondo, como uno está fuera del contexto hospitalario donde la persona fallece, uno no tiene ninguna capacidad de poder decidir que yo quiero que hagan esto con el cuerpo, que yo quiero que sea así, de esta manera, que a mí me parece lógico que vayamos a tal iglesia o que vayamos a tal lugar a hacer este esposo religioso o lo que fuere. Con el tema COVID está totalmente restringido, ¿no? Y por último, el tema de los rituales, que dado por supuesto esta pandemia, de hecho ahora en Chile por lo menos, se están pudiendo hacer ceremonias pequeñitas de 10 personas, 15 personas al aire libre y sería todo. Nosotros por suerte estamos empezando el verano, por lo que es plausible hacer una pequeña ceremonia en el mismo cementerio o en algún lugar abierto donde pudiesen llegar las personas, pero si no, no se puede. Mis pacientes que perdieron familiares en pleno invierno, sencillamente fueron 3 o 4 personas a hacer una cosa muy sencilla, muy simple, a enterrar el cuerpo y nada más. Entonces, volviendo al tema de los ritos, yo aquí quiero hacer una confidencia porque yo los admiro profundamente a ustedes, compañeros mexicanos, de que tengan esta celebración del Día de Muertos, porque es una cosa muy, muy linda, es una forma, yo lo veo desde fuera y lo veo como una forma tan bonita de poder honrar a los seres queridos que están
que ya no están con nosotros. Lo encuentro fantástico. Nosotros acá en Chile no tenemos eso. De hecho, hoy día, que es como la celebración de Halloween, que es como una celebración, digamos, traída desde fuera, que en el fondo los niños piden dulces y chucherías para comer, es como lo más parecido a una celebración. El 1 de noviembre, que es mañana, para nosotros efectivamente es un día de feriado, es un día de fiesta, pero de fiesta en el papel, o sea, no hay ninguna celebración. De hecho, a mí me parece muy curioso que mañana, hoy día y mañana, todos los cementerios en Chile están cerrados, pero por ejemplo los centros comerciales están abiertos. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan, y que claro, fuera de broma, con eso uno logra ver la perspectiva que sigue imperando en la sociedad occidental, de ver a la muerte como algo oscuro, como algo no deseado, como algo que da mucho susto, ¿no? Y que en el fondo, con este manto negro, evidentemente que esto es como una cosa que se sigue perpetuando en el tiempo, a diferencia de lo que pueden hacer ustedes ahí en Aguascalientes y en otros lugares en México, que ven el tema de este Día de Muertos como una celebración, como una forma de poder agradecerle a la persona que ya no está. Nosotros en Chile no tenemos nada de eso. Entonces, ok, cerrado el paréntesis. Contarles un poco de los ritos, que en el fondo lo que hablábamos en un principio, que es la muestra más clara y socialmente esperable de poder comunicar al mundo que yo en mi identidad cambié, ¿sí? Yo antes era la esposa de tal cual, pues bien, ahora soy la viuda de tal cual, ¿sí? Yo ahora le voy a decir al mundo que mi padre murió y que esta es la forma en que yo voy a demostrarles a todos y a mi padre en particular cuánto era lo que yo lo quería. Y yo voy a hacer este rito para poder honrarlo y agradecerle, ¿sí? Ahí es súper importante entender cómo mediante el rito nosotros simbólicamente depositamos una relación, transformamos una relación que era concreta a una relación simbólica, ¿no? El rito es ese paso, ¿no? El rito es ese puente que te permite unir estas dos realidades, ¿no? Y es una legitimización del duelo personal, es lo que decías tú, Martín, es el momento autorizado que yo tengo para poder expresar mi pena, mi admiración, mi tristeza, mi desdén, etc. ¿Sí? Luego, hablando del duelo colectivo, que es un tema súper importante, que tú también lo nombraste en algún momento, Martín, y que va a pasar mucho porque, o sea, por ejemplo, nosotros en Chile somos 17 millones de habitantes, somos un país chico, y ya tenemos más de 14.000 fallecidos. O sea, la probabilidad de que hayan duelos colectivos, en el fondo que haya una cantidad importante de gente que pertenezca a una colectividad pequeña, como podría ser una empresa, un pueblo, un colegio, una universidad, es súper alta, ¿no? Entonces, el duelo colectivo va a ser un tema que además se va a instalar, ¿sí? Y es cuando afecta a una cantidad importante de una comunidad, ¿sí? Eso es como la definición del duelo colectivo. El duelo colectivo lo que hace es que aporta al duelo personal, ¿no? Podemos verlo que es como una especie de espejo. La tristeza que yo vivo para mis adentros, yo puedo compartirla con las otras personas que están sufriendo igual que yo, ¿no? Y eso también, evidentemente, dentro de este espectro de sintomatología, este espectro de expresiones, el duelo colectivo me hace sentir que la pena que yo estoy sufriendo está
está compartida con la otra persona. Que lo que a mí me está pasando no solo me pasa a mí, sino que también le pasa a un otro, ¿no? Y ahí se valida la expresión pública del sufrimiento, porque es como cuando a alguien le preguntan, bueno, ¿y cómo estás tú? Bien, bien. Claro, cuando uno pregunta cómo estás tú, uno no espera que le digan estoy mal, ¿sí? En cambio, cuando uno está en un contexto de duelo colectivo, se espera o se comprende mejor esta expresión pública de que yo lo estoy pasando mal, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, normalizar este proceso de duelo y se muestran las diferentes formas de que las personas lo viven. Por ejemplo, en un momento una colega hablaba de un duelo en una escuela, en un colegio, que los niños, por ejemplo, veían que los profesores también lloraban y que cuando son tan chiquititos y miran hacia arriba a sus profesores con tanta admiración, decir, oh, él tiene pena o ella tiene pena y está llorando por lo mismo que yo y es una persona adulta, es un grande. Entonces eso es súper lindo de cómo se puede ir acercando, ¿verdad? Esos dos mundos de ese niño, de ese alumno, de ese profesor, a partir de una situación dolorosa que es la pérdida de alguien, de un ser querido, ¿verdad? Y eso además permite el contacto físico, el abrazar, el poder acompañar, de repente un toque aquí en el hombro, un toque en el brazo, te relaja, ¿no? Te permite de repente hablar de los miedos, hablar de las ansiedades, hablar de lo que te preocupa del día de mañana, poder compartir en el fondo como sacar un poco esta presión, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda que la relación entre iguales favorece, por supuesto, sanar el duelo, ¿sí? Y bueno, para terminar, quería hablarles de esta frase de Alba Payás, que es nuestra mentora con Martín, que ella dice que el duelo se resuelve no cuando dejamos de recordar, sino cuando a pesar del dolor que nos suscitan, los recuerdos se convierten en fuente de gratitud y amor. Y eso siento yo que es exactamente lo que sucede con esta celebración del Día de Muertos de ustedes y este altar de muertos. O sea, es cuando tú recuerdas a la persona que murió, pero el agradecimiento y el amor por esa persona superan a los recuerdos dolorosos. Muchas gracias. Muchas gracias Camila. Excelente aportación. Mira, pues nada más para dar como seguimiento a esto que tú nos comentas, voy a compartir aquí la presentación. Y efectivamente, como lo comentas Camila, pues el hecho de tener estos momentos simbólicos de vinculación, de duelo colectivo, que nos permiten como validar, legitimizar el sentimiento, las emociones que cada persona pueda tener y manifestar, es un buen momento para poderlo como compartir con los demás, ¿no? Y como bien lo comentas, esta percepción que tú tienes de fuera, por eso me era importante también que nos expresaras un poquito tu vivencia y el hecho de que nosotros tengamos esta posibilidad de tener el altar de muertos como símbolo, como representación simbólica, como para autorizar nuestro dolor, pues yo diría habrá que utilizarlo y ponerlo a nuestro servicio a nivel emocional y relacional con nuestras familias. Y quizás lo que ahora venimos como a promover es justo, para finalizar esta sesión, pues es justo promover en ustedes esta posibilidad de hacer esta actividad de altar de muertos, y que una vez hecho este altar, bueno, nada más como paréntesis, este altar yo lo trabajé hace ya varios años atrás cuando estaba laborando en el CRID, en el Teletón. Allí me tocó acompañar a algunas familias que perdieron a sus hijos, y justo en ese grupo que
que estaba concluyendo en estas fechas de Día de Muertos. Llevamos a cabo entre todo el equipo, entre todo el grupo de mamás y papás que perdieron a un hijo, hacer el altar de muertos, y fue la belleza que nos compartieron y llevaron a cabo en su momento, y la verdad es que fue muy, muy representativo y muy simbólico. Las mamás le echaron muchísimas ganas para que quedara así de bonito, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que nosotros podríamos promover y de alguna manera como compartir con ustedes que pudieran llevar a cabo con su altar de muertos? Por una parte, buscar generar una conversación con la familia superviviente, es decir, todos los que están ahí alrededor de ustedes, todos los que han vivido estos procesos de duelo, que buscaran llevar a cabo alguna charla, comunicación, que se atrevieran, que de alguna manera se tomara como pretexto este altar de muertos para justo visibilizar quizás esas emociones, sentimientos, ideas, experiencia de pérdida que ustedes han llevado, y que por medio de esta expresión simbólica que tenemos puedan tener algunos temas que puedan compartir y charlar con la gente que tienen alrededor. Algunos temas que podemos sugerirles pueden ser las cosas que te hubieran gustado compartir de este presente con tu ser querido fallecido. ¿Qué serían? ¿Qué serían las cosas que hoy te hubiera gustado que él viviera contigo y con los tuyos, ¿no? Este puede ser uno de los temas que puedes tú elegir, o ustedes pueden elegir. Las cosas que piensas que ya no podrás compartir con tu ser querido fallecido en el futuro, ¿verdad? Creo que es concientizar sobre ese futuro que no se va a tener, que no se va a tener como se hubiese deseado, como se hubiese establecido como objetivo cuando él vivía o ella vivía, pero que sin duda aún puede resonar en ti emocionalmente, y que sin duda el hecho de que lo puedas compartir con el amigo, el conocido, el familiar, el hijo, el hermano, la mamá, el papá, la pareja, porque no sabemos quién esté ahí en el altar de muertos, puede ser muy muy importante que tú digas: hoy quiero platicarte, que hoy me doy cuenta de este tema del futuro que no podré vivir, ese futuro no vivido, y quiero compartirte un poquito de lo que me hubiera gustado hacer, ¿no? Es probable que puedas tú sentir algunos sentimientos quizás de tristeza, de añoranza, de dolor, pero que el hecho de expresarlo, habrá que partir del hecho de que el expresarlo es una forma también de repararlo. El hecho de sentirlo y permitirlo y explorar ese dolor es una forma de reparar, y a su vez como encontrar nuevas formas de afrontar esta situación. Y qué mejor que hacerlo cuando lo compartes con alguien, y que esa persona puede ser sensible a eso de lo que tú le dices, y que ahí puedes encontrar un lazo, una relación, un vínculo muy interesante que también se puede gestar en esa charla al hablar de estas cosas tan sensibles. Las cosas que te hubieran gustado que fueran diferentes en el pasado con tu ser querido fallecido, ¿cuáles serían, no? Hay veces que hay cosas que nos duele por lo que pasó, hay otras veces que nos altera por lo que no va a ser. Y bueno, aquí en veces es de todo, y en veces le damos más importancia a una u otra, ¿no? Es común que cuando tenemos esta posición de voltear a ver atrás y hacer una evaluación del recuento de los daños, esta posición que hoy tenemos de retrospectiva, tengamos más conciencia de muchas más cosas que en su momento, por las circunstancias, por la relación, por la esperanza de reparación, de que si era una mala relación esperábamos con el tiempo que quizás se renovara y se restableciera. Pues bueno, no contamos con esta conciencia que hoy tenemos, ¿no? Que hoy justo es esa conciencia que nos da la muerte, esa capacidad de recordarnos finitos, precarios, vulnerables, y que desde esta posición se ve las cosas con más claridad, y que en su momento hubiéramos dicho: caray, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no expresé esto? ¿Por qué no llevé a cabo esta situación? Pero bueno, me parece que el hacerlo ahora, el reconocimiento de eso que se siente que se pudo haber hecho, es valioso, y es valioso que lo puedas también tú compartir, y es por eso que también está como un tema más, ¿no? Pero también lo que te hubiera gustado expresarle, y que quizás pueda tener que ver con algún perdón, ¿no? Muchas veces nos quedamos con este sentimiento de haber expresado algún perdón por alguna situación que pudo haber ocurrido en esa relación, y es valioso que sea que alguien atestigue que tú te estás dando cuenta que lo que tú hiciste o creas que hiciste, tú lo reconoces y por ello lo expresas. El aceptar el reconocimiento del error, que nos lleva a su vez a esta comprensión, y que a su vez
resulta en un perdón es favorable, ¿no? Porque muchas veces ese perdón también tiene mucho que ver con nosotros, el perdonarnos a nosotros. Por ello, el que alguien atestigue ese perdón que tú reconoces, creo que puede ser muy liberador y muy reparativo. Otro aspecto importante me parece, me hubiera gustado expresarle gratitud, ¿no? Agradecimiento sobre lo que de alguna manera tuvo impacto o influencia en nuestras vidas. Aquellas personas que regularmente fueron importantes en nuestra vida infantil o adolescente o incluso en nuestra vida adulta, que compartieron momentos importantes, vale la pena, ¿no? Entonces, si esto también te genera sentido, el hecho de yo tengo que buscar atestiguar que agradezco mucho el que he recibido de mi ser querido esto o el otro, es valiosísimo. Sería interesante saber cómo es que te sientes al expresar esto, y es importante que te atrevas a vivirlo, ¿no? Y por último, también otra de las sugerencias sería, me hubiera gustado expresarle más afecto, ¿no? En cariño a nivel de verbal, corporal o a nivel de algunas acciones. Sin duda el tema de la expresión del afecto es muy muy importante, y también atrévete a hacerlo. Quizás me quedé con la palabra de decirle te amo, te quiero, eres tan importante para mí, en fin, tantas cosas que tenemos como formas de expresar nuestro afecto. Y en ese sentido, pues esta es la propuesta que hoy traemos también para ti. Quisiéramos que concluir con esta propuesta de actividad del altar de muertos. Es prácticamente hacerlo como lo vienes haciendo, así tal cual como lo haces cada año, con sus detalles, con su personalidad, con su creatividad, pero solamente que una vez que termines ese altar, elijas algo de esto y decidas compartirlo con alguien, ¿no? Y platicar un poquito sobre lo que te suscita, lo que te genera algo de esto. Creo que puede ser reparativo, me parece que puede ayudar a generar un vínculo con los supervivientes, con la gente ahora con la que te encuentras y la que te relacionas. Y quizás a partir de este vínculo que se transforma con el fallecido, con el ser querido fallecido, a nivel simbólico, a nivel emocional, psicológico, espiritual, pues ahora también nos recuerda estos otros vínculos que tenemos en nuestras vidas, de cómo mantenerlos también vigentes, de no olvidarnos de ellos, de cuidar esos vínculos, sobre todo de esos vínculos que vienen siendo recíprocos, que vienen siendo fructíferos. Es importante cuidarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poquito como la propuesta, y quisiera finalizar con esta frase de Hans Jonas que dice: como seres conscientes disfrutamos el privilegio adicional de ser capaces de tomar ventaja de esta aproximación a nuestra finitud, para percatarnos de todo el potencial de nuestras vidas, acompañado de la percepción de que cada momento es tan precioso como precario. Me parece una frase muy, muy, muy bonita. Y pues quisiera abrir la posibilidad de preguntas-respuestas a nivel del chat, a nivel de que ustedes puedan abrir su audio y poder expresar alguna duda, algún comentario. Para nosotros sería muy importante y muy valioso saber un poquito si esto que acabamos de compartir tiene sentido para ustedes, qué se puede rescatar y también qué podemos mejorar, porque no, porque siempre estamos abiertos como a ser receptivos a la experiencia de la pérdida de la persona, que como bien lo decía Camila, cada duelo es sumamente diferente y no hay una receta para ir elaborando esto. Sin embargo, pues hoy traemos algunas dudas que creemos que pueden, algunas ideas, perdón, que creemos que pueden ser de utilidad para su proceso, y que por algo han de alguna manera han elegido, han recibido el mensaje de esta charla para venir, y de alguna manera por algo nos acompañan. Algo de esto que tiene que ver con nuestra muerte, el duelo, la celebración del Día de Muertos, algo tiene que ver para que hoy te encuentres aquí con nosotros. Seguramente porque compartes este duelo colectivo de que quizás estás pasando por una situación dolorosa, compleja, o quizás acompañas a alguien, que también me parece que sin duda en ocasiones queremos buscar como saber qué hacer para poder acompañar a alguna persona, ¿no? Entonces abro un poquito el micrófono, dejo ahí el chat, también ahí a un lado también pueden hacer sus expresiones, sus dudas, sus comentarios. ¿Alguien que quiera compartir algo? Hola Martín, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Soy Juani. Hola Juanis, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
Gracias. Gracias por Justo es acompañarnos. muy, muy bonito todo lo que nos han comentado, muy práctico. Y sí, yo quisiera comentarte, como siempre estoy, que quiero ser primero, ¿verdad? Adelante, Juanis, excelente. Gracias. Eh, Pues mira, sí han sido días difíciles de volver a tener una aceptación de que pues nuestro ser querido ya no está, en este caso mi madre, pero fíjate que hace ratito hiciste un comentario de que podríamos hablar entre familia, ah, de esa pérdida, cada sentir. Y fíjate que conmigo pasó aquí algo muy bonito porque todos mis hijos, mi esposo, nos involucramos de alguna manera en todos querer poner el altar de muertos. Fue cada quien me dio ideas, no fue fácil porque también para mis hijos ha sido muy difícil, porque era ya la única abuelita que tenían ellos. Realmente nada más era mi mamá su única abuela. Y al momento de cada quien buscar qué parte poner, cada quien puso en el altar o pusimos lo que nos trae a la memoria todos los recuerdos compartidos con mi mamá. También pues están fallecidos los papás de mi esposo, entonces y de todos los que les pusimos en el altar de muertos, cada quien compartimos nuestro sentir, con lo que le pusimos en ofrenda, en la forma que lo acomodamos, nos hace sentir un poco cerca de esa persona y ya con una aceptación de que ya no está, pero de alguna manera con el altar le queremos hacer ver cuánto se les hizo y pues como nuestra tradición, pensar que van a regresar aunque sea en espíritu a ver y que sientan que no los hemos olvidado. Para mí es un paso muy grande, mucho, muy grande. Sentir eso es una forma de agradecimiento que es lo que me ha servido mucho cada que yo pienso en mi madre, cada que cosita que estuvimos poniendo en el altar, que por cierto nos quedó muy grande, muy bonito. Lo hago con mucho amor, cada uno lo hicimos con mucho amor porque esas personas son lo que nos dieron a nosotros y es lo que ahora nosotros les regresamos en esa representación que es tan tradicional en nuestro país. Entonces, pues ha sido muy bonito, sí duele, pero ya es un dolor con una aceptación y eso a mí me ayuda mucho. Me ha ayudado mucho, lo he disfrutado poner el altar, recordar a mi mamá, pero ya la recuerdo de una manera no tan dolorosa, ya la veo en una realidad que ya es parte de mí y en la cual ya tengo que estar yo viviéndola. Y pues eso, quiero agradecerles y la oportunidad de asistir a esta nueva plática que nos dieron. Les agradezco mucho, me han ayudado muchísimo y aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias, Juanis, por tus comentarios, siempre bien valiosos y aportan un montón, seguramente a muchas personas que también como tú están pasando por un proceso de duelo. Gracias, bienvenida siempre, Juanis. Gracias. Muy bien, por aquí en el chat nos hacen un comentario. Nos dice Fabiola: hola, gracias por toda la información. Tengo una duda. Si bien entiendo que cada persona vive su proceso de duelo de forma distinta y a diferente ritmo, ¿existe algún tipo promedio para llevar ese duelo de forma sana y no llegar a en algún momento donde ya sea de cierta forma patológico? Camila, ¿tú qué podrías decir, Camila? A ver, yo creo que es súper importante despatologizar el proceso de duelo, por un lado, y también es muy importante que siempre cuando uno habla de un duelo complicado, hay que observar el contexto
hay que observar cómo está afectada la vida diaria de esa persona. Por ejemplo, a ver, un síntoma por sí solo no va a definir un duelo complicado, ¿sí? Entonces siempre hay que investigar, hay que pesquisar muchas otras variables. Y claro, en la literatura habla de 2 años, hay otras personas que hablan, bueno, tradicionalmente se hablaba de 2 años, ¿no? Desde Freud se hablaba de 2 años. Después se fue cambiando, si tú vas a los manuales de psiquiatría, hay algunos que dicen 6 meses, hay otros que dicen 1 año, y la verdad es que yo no me atrevería a decir un tiempo, sino que yo observaría más bien caso a caso. Sin duda, yo creo que sí, hoy tenemos estándares, o sea, sí hay como ciertos protocolos que nos recuerdan cuáles pueden ser los comportamientos que pueden llevar como a una adaptación como insana a la persona. Y sí hay algunas clasificaciones, como bien lo señala Camila, de algunos investigadores y de algunas asociaciones que de alguna manera sí nos van marcando el ritmo de hasta qué punto se vuelve patológico. Sin duda también es importante, como lo dice Camila, considerar el contexto y recordar que de alguna manera vivimos en un contexto donde se ha evitado el tema del duelo, la pérdida, la muerte. Vivimos en un contexto social, cultural, donde no se ha dado como cabida a esto, y eso genera también una percepción de pronto un poco alterada hacia estos procesos, porque siempre estamos como siempre buscando de fondo o esperando de fondo en relación a ese momento que se vive actualmente, como de salir adelante, de siempre tener éxito, de siempre estar bien, de siempre estar bien. Entonces el hecho de tener como estos procesos de duelo vienen como un poco como a alterar también la visión hasta qué punto es esto normal o no. Lo que me parece muy valioso es que lo vamos observando en las personas cuando es un duelo como un poco más sano, un poco más como que lo digamos así, se está integrando y elaborando bien. Yo lo vería como en el día a día, qué tan fructífera va siendo su día a día, qué tan incapacitante está en su día a día, cómo están sus relaciones, cómo habla o qué descripción hace de lo que ha ocurrido, si ha logrado de alguna manera integrar de esa pérdida parte de lo que representa para él o para ella, si encuentra significados y simbolismos, o si esta pérdida simple vino a ser algo más, algo de paso. En las descripciones de la gente vamos encontrando y en las formas de vivir el día a día vamos encontrando si eso ha sido sano o no. Y, y ahí es donde vamos marcando un poquito el contexto y saber si lo que está viviendo, las formas de afrontamiento están siendo sanas o no para esa persona, ¿no? Porque efectivamente también vivimos muchos procesos de evitación y de negación que en ocasiones podemos aparentar o pueden personas aparentar estar siendo como un afrontamiento, una forma de vivirlo de una forma como parecería como ya muy como se superó, y de fondo quizás es una forma evitativa de conectar un poquito también con la pérdida, el reconocimiento del dolor. Entonces sí son como una serie de variables para ir determinando si esto es sano o es insano, ¿verdad? Pero importante, hay que buscar no patologizar esto, porque al final es parte de una condición muy humana. Esperemos que algo de esto que te expresamos, Fabiola, sea de utilidad tanto a Camila como lo que ahora comento yo, ¿verdad? Si no, con todo gusto puedes seguir como eh, expresando tus dudas o si te surgen otros comentarios o dudas al respecto, ¿no? ¿Alguien más quisiera como platicar, expresar algo de esto, de lo que ahora vemos, de la charla? Estamos en la parte de preguntas y respuestas. Hola Martín, ¿qué tal? Soy Alan Ruiz, tengo unas preguntillas por ahí. Adelante, Alan. Bueno, la primera es, en su opinión, ¿qué tan recomendable consideran? Por ejemplo, es un pequeño detalle, me viene a la mente. Cuando ha ocurrido muertes cercanas con conocidos amigos, me surge la duda por ejemplo, pensar o hacerles el comentario de, bueno, ¿te ayuda
pensar que esa persona a lo mejor te quiere ver contenta o alegre y que pues bueno, finalmente se llegó a esta parte de la vida que sin duda es dolorosa, pero como darles este mensaje de piensa cómo te gustaría que esta persona, cómo te gustaría que esa persona te viera en este momento o transitando en este duelo. Y esto haciendo como alusión un como comentario, frase que he llegado a escuchar varias veces, ¿no? Que es como en el duelo lloramos por nosotros, no lloramos por el que se fue, ¿no? Entonces me surge esa duda. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Camila, ¿quieres comentar algo? Em, lo único que te podría decir, Alan, ¿no? Así es. Alan, es que el duelo sí se vive por la persona que se murió y también por uno mismo, digamos. El duelo es la pérdida de la relación, ¿no? Y yo creo que es súper importante quizás ponerse en los zapatos de la otra persona que efectivamente está sufriendo, y cómo sería que le dijesen de afuera, ¿no? Que a tu ser querido le gustaría verte contento, digamos. A mí personalmente me parece que sería empujar quizás un proceso que no está, o sea, empujar como a destiempo, esa es la palabra, empujar un poco a destiempo un proceso. Y siento también que esa frase, que no me cabe duda que siempre la gente la va a decir con la mejor intención, ¿no? Porque quieren ayudar y quieren acompañar, pero sin querer queriendo se desacredita el sufrimiento de la persona, del doliente. Entonces, la verdad, yo sería más de la idea de no decirla. Bien, gracias Camila. Pues mira Alan, pues mira, siento que de fondo coincido con Camila. Siento que el hecho de que cuando tú dices, te gustaría que te recordara así o que te pensara de esa forma, de pronto siento como una comunicación un poco como que más bien esa comunicación es más para nosotros. Es decir, es por esta incapacidad que tenemos de gestionar nuestra angustia ante el dolor del otro. Y es como si creyéramos que diciendo eso, la gente va a cambiar ese dolor y quizás ese dolor pues ya no lo voy a ver visible en ese ser querido que tengo alrededor, que tengo conmigo, que acompaño. Y al no ver ese dolor, esa tristeza, ya no me va a suscitar esta angustia, ¿no? Entonces, por una parte pienso que ese comentario sería más de fondo con la intención de bajar nuestra angustia o por en su defecto la incapacidad de tener como saber manejar esa angustia por el dolor del otro, ¿sabes? Entonces de pronto siento que es un poquito como dice Camila, como desajustado el proceso y si me apuras, igual y me aventuro diciendo esto, pero es como una comunicación un tanto cuanto como manipulativa, chantajista, ¿sabes? Como un poco forzando a la gente a... Y que creo que eso es por un lado, y creo que la otra pregunta que decías, una era como eso, qué tan conveniente era eso, expresarlo, y la otra, Alan, perdón, se me fue, había otra parte de tu Bueno, pregunta. sí, ajá, bueno, esa pregunta era como que tenía dos vertientes, escuchar su opinión. La otra es, en un aspecto cultural, por ejemplo, ¿qué tan recomendable sería? Me surge esto, nunca lo había pensado, pero si tuviéramos pacientes que en determinado momento son de otros círculos culturales, son convenientes, por ejemplo, recomendables, ¿no? Mira, hay ciertas culturas en el mundo en el que montan un, altar que tiene significado, bla, bla, bla. Cuando esta persona de alguna manera no está tan involucrada, en este caso con la cultura mexicana, e involucrado en eso, ¿qué te puede ser? Y bueno, si hay una finalidad, un recuerdo, un buen manejo de esta despedida, de esta, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser conveniente
este tipo de propuesta de ejercicio en el duelo. Oh, muy bien, bien, excelente, Alan. Oye, Alan, perdón, Camila, a ver, ¿tú pondrías un altar de muertos, Camila, allá en Chile? ¿Te ayudaría a ti? El hecho de que saber que alguien más en otra cultura le ayuda, se me es interesante saber tu opinión, ¿no? Eh, a ver, yo sé que hay gente en Chile que hace altares para las personas que están fallecidas, pero no necesariamente lo hacen con la intención como cultural, digamos, arraigada que tienen ustedes los mexicanos. Acá, si es que yo he visto altares en casas, es la foto de la persona fallecida, una vela y alguna imagen religiosa. Y eso es como lo máximo. De repente también les ponen flores, nada más. Pero, o sea, yo en lo personal sí lo haría. Genial, Camila, gracias. Jessy, ¿tú quieres comentar algo al respecto de esto? Que estás viviendo allá en Arizona. Sí, por ejemplo, aquí las personas pues mexicanas que vivimos aquí en Estados Unidos, como que de alguna manera seguimos trayendo esta misma tradición cultural aquí en Estados Unidos. De hecho, pues aquí se viven las dos culturas, como el Halloween y el Día de Muertos, pero aquí en este lugar donde estamos nosotros, pues hay muchísimo mexicano. Entonces, más sin embargo, hasta culturalmente hay tiendas en donde venden este proceso de los elementos del Día de Muertos. Entonces, siento que también se está expandiendo, o sea, esta cultura como que se ha expandido, pero también de alguna manera porque vivimos aquí nosotros los mexicanos, ¿no? O sea, seguimos esa cultura. Entonces, justamente a mí se me hizo interesante esto de hacer el altar y sí lo hicimos también aquí nosotros, como aquí en familia, ¿no? Pero yo siento que es una manera también de yo seguir como con mis costumbres mexicanas y yo traerlas aquí, que más sin embargo siento que eso también va a repercutir como en las personas que están a mi alrededor. Entonces, de alguna manera, pues siento que ahora sí que yo sí lo haría, lo pondría, aún estando como en otro país, pero también pues aquí conlleva de que pues hay más personas como yo, ¿verdad? Que están como viviendo esto mismo. Y que más sin embargo he escuchado, hay algunos también gringos que les llama mucho la cultura mexicana, o sea, de a veces, bueno, lo que le preguntaron a mi esposo, oye, si ustedes hacen un altar de muertos, o sea, como que les llamó la atención como esa cultura mexicana. Entonces, pues sí, más sin embargo, yo sí consideraría como ponerlo, el altar de muertos. Gracias a las dos. Pues mira, Alan, yo lo que te podría decir es, yo creo que cada persona le va a generar sentido en la medida que coincida con su sistema de creencias y de valores, ¿no? Y si dentro de esas creencias hay quizás una posibilidad de considerar no sé, esta conciencia de mortalidad, la finitud, el que se haya puesto en algún momento a esa persona como a considerar esa posibilidad de filosofía, de la muerte, indagar, introspectar en todas estas cosas, creo que puede quizás eso generarle algún sentido a esa persona, ¿no? Creo yo que eso pudiera ayudar, pero también si hay algunas otras personas a nivel social que puedan también de alguna manera acompañarle, creo que podría también ser más potente. Si lo hace quizás sola o solo en un contexto donde también no genera mucho sentido a nivel social, pues quizás hasta puede ser como señalada o criticada, ¿no? Porque justo lo que hablaba ahorita Camila es de este duelo colectivo donde se comparte ese dolor que de alguna manera se conecta con el dolor del otro y que al final estos ritos pues van en ese tenor donde está en un nivel colectivo y donde es como más validador. Entonces si el contexto también no favorece en eso, creo yo que pues no sé qué tan favorable podría ser, ¿no? Pero, pero bueno, ahí están un poquito como las sugerencias o los comentarios, esperemos que te pueda servir también esto, Alan. Sí, muchísimo, me han respondido
preguntas y sí, muchas gracias por su opinión. Felicidades por esta reunión digital que nos han convocado, y sigan adelante con esta gran labor. Muchas gracias, Alan. Gracias al contrario a ustedes por responder a esta convocatoria, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, escribir algo. Son bienvenidas sus preguntas, sus comentarios. ¿No? Bueno, pues si es así, ya nada más por último, pues ya nada más les comentaría que tenemos, ahora sí que como estos eventos que hemos estado trabajando, tenemos un curso online para personas en duelo, es básicamente un curso de psicoeducación y de acompañamiento para personas en duelo, lo comenzamos el 13 de noviembre. Si ustedes conocen a alguien o puede ayudar o saben de alguien que vive, pues este curso puede ser para ellos, es exclusivo para personas que viven un duelo. Y luego ya al final, también a comienzos de diciembre, tenemos otro curso como cómo acompañar a una persona en duelo. Nos estamos enfocando prácticamente quien vive un duelo y quien lo acompaña. Sabemos que los recursos familiares y sociales son recursos como muy orgánicos, como muy genéricos, que pueden ser de tremenda utilidad, pero luego escucho mucho en la consulta de gente muy preocupada que tiene personas en duelo que no sabe cómo acompañarlos, no sabe qué hacer, ¿no? Y de ahí ha nacido también esta necesidad de compartir este curso. Y por último, también invitarlos a ustedes que en diciembre, el 18 de diciembre, va a haber otra nueva plática como esta, gratuita para todos, va a estar abierta y ahí vamos a hablar un poquito sobre el tema del recordándote en esta Navidad, puesto que sabemos también que son fechas memorables, son complejas, difíciles, y ahí, bueno, aún no tenemos bien quién nos va a acompañar, pero espero que hay varias personas que aún estoy confirmando que nos puedan acompañar y que serían de ahí del país de España, unos colegas también que como con Camila hemos hecho ahí como una buena mancuerna y estudiar con Alba Payas y que de alguna manera también nos pueden aportar bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poquito también esta propuesta, estas sugerencias de cursos. Y pues bueno, para finalizar, pues síganos ahí en nuestras redes sociales, esas son nuestras direcciones de nuestros teléfonos, con toda confianza que podamos apoyar en estos temas, pues bueno, estamos más que puestos. Y no me queda más que agradecerte, perdón, un comentario más aquí en el chat, dice Elena, solo quiero agradecer y felicitarlos este gran esfuerzo. En lo personal yo ya puse mi altar. Al hacerlo experimenté tristeza, dado que con quien lo ponía es la persona que ahora está ausente. Voy a incluir algunas actividades de las que plantean. Muchas gracias, Elena, por tu comentario. Esperemos también pueda ser de mucha utilidad. Y bueno, no sé si hay algo más, ¿verdad? Y si no, pues, Camila, agradecerte tu tiempo, agradecerte que estés aquí con nosotros. La información que nos compartiste estuvo excelente, creo que nos dejas un montón y espero que no sea ni la primera ni la última. Ojalá que podamos coincidir en algún momento más adelante para seguir compartiendo aquí con esta comunidad de Aguascalientes Hidrocálida, que bueno, seguramente va a estar contenta por lo que compartiste. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. Así es. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Jessy, también a ti muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar en contacto con la gente. Muchas gracias, ¿no? Desde allá. De nada, Martín. Gracias. Gracias a todos. Y sin duda, gracias a todos ustedes por subirse al llamado, por estar aquí. Espero que haya sido de utilidad esta información que compartimos con ustedes. Y pues nada, no queda más que agradecerles un montón de corazón. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho aún en este momento de pandemia. Y les encargo mucho su actividad de altar de muertos, ¿verdad? Platiquen con su gente alrededor. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias, Martín, igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego.